En 2 minutitos nada más arrancamos, por las dudas si alguno no está bien ubicado en lo que vamos a estar trabajando hoy. Vamos a estar viendo armado de propuestas que conviertan. Con esto me refiero específicamente a las propuestas comerciales, digamos al momento de enviar la propuesta, qué debería contener esa propuesta y cuál es la mejor manera de hacerlo. Eso es un poco lo que vamos a estar viendo hoy. A veces me preguntan, digamos, si tienen que irse antes o lo que sea, no se preocupen, va a quedar la grabación de esto, de hecho creo que ya se está grabando, y una vez finalizada digamos, la masterclass o el evento, lo vamos a enviar. De todas maneras, también lo tienen disponible dentro del Resource Center, así que eso lleva un tiempito, pero van quedando ahí cargadas todos los eventos. Dicho esto, vamos a ir arrancando. Les pido antes de arrancar que me confirmen, ya sea que abran su micrófono o me escriban por el chat, que se está viendo mi pantalla, que se está compartiendo correctamente. Perfecto, y veo que me asiente Lucía. Gracias, Lucía. Perfecto, gracias, Esteban. Muy bien. Bueno, dicho esto, me presento primero para los que no me conocen. Soy María Ovejero, gerente del área de proyectos. Eso significa que, digamos, yo soy la responsable de asegurar que todos los proyectos dentro de Arch Group corran. Ahí está. Trabajo con, digamos, con los equipos de consultores que llevan adelante los proyectos y velamos, digamos, por el correcto funcionamiento de los mismos. Dicho esto, y probablemente si están recibiendo una encuesta mensual, les llega desde mi casilla de mails, así que soy yo. Un poco la agenda que vamos a ver hoy, en sí breve pero concisa. ¿Qué puntos clave debería incorporar mi propuesta comercial? Vamos a ir viendo algunas cuestiones particulares, testimonios, por qué importan, por qué incluir, si es que los tienen, casos por industria, cómo hacerlo, un poco los roadmaps de los proyectos o cómo le damos certidumbre al que está del otro lado de cómo va a ser la implementación de su proyecto. Y como para cerrar, un poco un template de mail donde se envía la propuesta y qué debería contener, que van a ver que tiene que ver mucho con justamente cómo se tiene que construir la propuesta. Entonces, ya para arrancar, digamos, y meternos en el barro, ¿qué puntos claves debería tener el documento de la propuesta? De nuevo, con esto me refiero específicamente al documento que ustedes le mandan a la persona. Puede ser, en general, en la mayoría de los casos, vemos que es después de la primera reunión de ventas. Eventualmente, a veces es después de la segunda, pero me estoy refiriendo en este caso al documento que se envía. Cuestiones importantes a tener en cuenta. Tiene que ser corta, ¿sí? Cosas que les pueden pasar y de qué hablo cuando me refiero a corta, ¿sí? En general, si su servicio está más o menos estandarizado o relativamente estandarizado, no debería tener más de 20 páginas. 20 páginas es mucho. ¿A qué me refiero cuando hablo de un servicio estandarizado? Lo pueden pensar, por ejemplo, en el caso de Arch Group. Nuestros proyectos, en general, duran 6 meses, tienen un precio particular, están estructurados de una manera concreta, digamos. No hay mucha customización a nivel de la propuesta, sí lo hay después a nivel del contenido como de los proyectos y demás, que se va ajustando en función de cada empresa. Pero con respecto a las características de la propuesta no tiene nada particular. Entonces, eso nos permite tener una propuesta más bien corta y muy concisa. ¿Quiénes pueden, digamos, encontrar o les puede resultar un poco más complejo tener una propuesta más bien corta? En general, aquellas empresas o aquellos servicios que sí necesitan un poco más de customización. ¿A qué me refiero por esto? Sí, por ejemplo, si ustedes son una software factory y están haciendo un proyecto a medida, en general, al tener que detallar cuáles van a ser las características de ese proyecto, la cantidad de recursos involucrados de ese proyecto, el alcance que va a tener, puede llevarles un poquito más de 20 páginas, pero
la idea es que tengan un parámetro, un estimativo en la cabeza de longitud máxima que debería tener, ¿sí? Importante también esto de índole quizás más, digamos, no es legal la palabra, sino formal, pero claridad en los compromisos por parte de quien presta el servicio y quien lo adquiere. Entonces, muchas veces en lo que es el documento de la propuesta, nosotros vamos a adjuntar una slide. De nuevo, esto puede variar en función de cuán estandarizado esté su servicio, pero en general vamos a adjuntar una slide en donde va a estar el precio y qué incluye ese precio. Y alguna aclaración si consideramos necesario en función de lo que estamos, digamos, vendiendo. Obviamente después uno, una vez que ya aceptan la propuesta y demás, digo, se firma un contrato de por medio, digamos, todo lo que es cuestiones legales ya va por el lado efectivamente legal. Pero sí cierta formalidad en cuanto a, bueno, cuál es el precio del servicio, qué es lo que va a incluir efectivamente ese servicio, qué características va a tener, y si es necesario o no algún compromiso por parte de quien lo está adquiriendo. Testimonios, esto lo nombro y ahora me voy a ir un poquito más en profundidad con respecto a esto. Casos por industria y roadmap del proyecto en general. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? Pueden abrir el micrófono o me pueden escribir por el chat, cualquiera de las dos está bien. Buenísimo. Voy a seguir entonces. Testimonios. ¿Por qué importan los testimonios y por qué es importante incluirlos dentro de la propuesta? Ustedes acá están viendo literalmente una slide de nuestra propuesta comercial. Probablemente muchos que la han recibido la han visto. El objetivo de los testimonios es básicamente dar certidumbre. Y fíjense que un poco eso es lo que vamos a estar tratando de hacer a través de del documento en sí, de la propuesta y a lo largo de todo como el evento de enviar la propuesta. ¿Qué es lo que estamos intentando? Es dar certidumbre. Piensen que para cualquiera que compra un servicio, y creo que esto lo hemos hablado en eventos previos, pero me gusta siempre remarcarlo. Cuando uno va a comprar un producto, puede ser, digamos, más o menos quisquilloso. Yo hace poco me compré un teléfono, por ejemplo, porque el otro directamente se me apagaba. Entonces dije, bueno, me voy a comprar un teléfono. ¿Qué es lo que hacía? Y lo que, si son medianamente obsesivos como yo, probablemente van a hacer, y se fijan las características del teléfono, si tiene cámara, si no, cuántos gigabytes de memoria tiene, te dan hasta las especificaciones de cuánto pesa, cuánto mide, etcétera, etcétera. Son todas cosas muy concretas que uno después puede comparar. Digo, puedo ir, mirar otro teléfono y ver si me gusta otro teléfono que tiene otras características. Eso es un producto, no necesito mucha más certidumbre que las características del producto. O tiene, no sé, 8 GB de memoria o tiene 12. No hay mucha vuelta para darle. El tema con el servicio, digamos, y donde es importante tener esto en cuenta, es que el servicio para comprarlo necesitamos, o el comprador por lo menos necesita tener mucha certidumbre. ¿Por qué? Porque un servicio es una promesa de algo. Hay una empresa que te está prometiendo, te está pidiendo que confíes de alguna manera en que ese servicio efectivamente va a ser entregado y que va a ser entregado bajo las condiciones y las características que te está proponiendo esa empresa. ¿Por qué, digamos, es muy común que las empresas de servicio arranquen vendiendo por referidos? Justamente por esto, porque si uno llega referido por alguien, ya la mitad de la validación la tenés, porque hay otra persona que probó ese servicio, no solo lo probó, sino que además te está diciendo, mirá, usalo, que va a ser igualmente útil para vos. Entonces, eso da mucha validación. Cuando nosotros trabajamos con propuestas en frío, en general, tenemos que dar certidumbre y validación a lo largo de todo el proceso de venta. Y cuando digo todo el proceso de venta, me refiero a todo el proceso de venta, desde la primera reunión que ustedes tienen con un posible prospecto, hasta el envío de la propuesta, el documento de la propuesta, el mail, cómo está estructurado. Todo tiene que estar pensado para validarnos, estar permanentemente validándonos frente al que está del otro lado, y por otro lado dándole certidumbre.
dándole certidumbre de que nosotros ya hicimos esto, nosotros ya tenemos gente que recomienda lo que hicimos, ya hemos probado, en nuestro caso particular, una metodología, digamos, en el caso de otro tipo de empresas puede ser el formato de proyecto, puede ser las características del equipo, digamos, eso también lo pueden ir trabajando. Pero entonces, ¿por qué importan los testimonios? En general, es la primera línea de validación y la más sencilla. Hay otra gente que probó mi servicio y lo recomienda. Y esto, digamos, lo vemos en general en todos los órdenes, y acá sí para productos, servicios, etcétera, pero uno cuando entra a una página y puntúa, por ejemplo, o cuando, por ejemplo, usamos una app y la puntuamos en el App Store, para los que están en Argentina y en particular en Buenos Aires, porque en el resto de Argentina no sé, pero en particular en Buenos Aires, por ejemplo, cada vez que usas Rappi, te mandan una encuesta de satisfacción cada vez que lo usas y vos lo podés recomendar o no recomendar, etc. Entonces, uno cuando va a adquirir un servicio siempre está buscando recomendaciones. Acá, nosotros como empresa ya estamos haciendo ese trabajo, de decirte, mirá, estas son todas las personas y empresas en este caso que nos recomiendan. Acá te pongo 2 o 3 para que mires, pero podés entrar acá, en este caso en particular, y mirar todos los testimonios que quieras. Los testimonios dan certidumbre. Puede ser, ¿qué hago? Y esto me lo preguntan a veces. ¿Qué hago si mi empresa no tiene testimonios? ¿Y qué es mejor, un testimonio o un caso de éxito? Si les tengo que decir un orden, digamos esto como para que lo vayan teniendo en cuenta si es que ustedes no han generado testimonios, ni caso de éxito, ni nada, arrancaría por videos de testimonios. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, es un contenido, digamos, audiovisual. Entonces ya hay como mayores canales de información o de transmisión de información. La persona lo está viendo, lo está escuchando. En segundo lugar, hay una persona que se tomó el tiempo, suficiente tiempo de su día para hacer un video, por más que sea de 2 o 3 minutos. Pero digo, está satisfecho con el servicio y además se tomó el tiempo de sentarse a armar un video. Eso no es menor, digamos, habla bien en general del servicio. Y tercero, digamos, permite que cualquiera lo busque y vea si efectivamente esto es así. Después yo voy, busco las empresas que estuvieron acá trabajando conmigo y bueno, lo puedo revisar. Eso también me lo da, por ejemplo, un caso de éxito, pero bueno, en definitiva, en orden, prioricen testimonios en video, después todo lo que tiene que ver con casos de éxito, que los vamos a incluir en la propuesta, de hecho creo que es la siguiente slide, acá. Casos de éxito por industria. ¿A qué me refiero cuando hablo con caso de éxito? Me refiero específicamente a tener un documento armado donde más o menos contamos cuál era, a grandes rasgos, ¿no? Cuál era la problemática que tenía la empresa que empezó a trabajar con nosotros, cómo lo solucionamos y cuál fue el resultado final. Eso es un caso de éxito. Después los formatos en los que lo hacen pueden ir variando, digamos, en el sentido de que lo pueden hacer en un documento PDF, lo pueden hacer en un PowerPoint, si realmente tienen equipo de generación de contenido, quizá incluso en algún video, etc. Importante acá, si nosotros pueden pasar dos cosas a grandes rasgos. Uno, que ustedes estén especializados por nicho o que no, sean más bien generalistas, digamos, y no tengan una tendencia particular. Lo que nosotros, digamos, siempre vamos a querer transmitir es que nosotros somos especialistas en el tipo de empresas con las que, con las que nos están intentando contratar. Entonces, por ejemplo, en el caso particular de Arch Group, nosotros hemos trabajado muchísimo, no diría que únicamente, pero sí muchísimo en empresas de software y tecnología. Entonces ya tenemos cierto conocimiento, digamos, de cuál es ese modelo de negocios, cómo funcionan esas empresas,
tenemos casos de éxitos particulares de esas empresas y de ese tipo de industria. Entonces, cuando nosotros contactamos, por ejemplo, supónganse, yo tuve una reunión de ventas, con una empresa que es una empresa de software, además de mandarle testimonios que pueden ser de cualquier tipo de empresa o, digamos, ya en particular alineada a su industria, voy a querer mostrarle también casos específicos por industria, casos o incluso testimonios específicos por industria o por problemática. Ahora con lo de los testimonios lo vamos a ver un poco mejor. Pero siempre que los tengan, si tienen casos por industria, suma muchísimo, digamos, porque da un sentido de, ok, no solo hacen esto bien, sino que lo hacen bien para mi nicho específico. De nuevo, fíjense que estamos agregando certidumbre. Es lo único que estamos haciendo. Entonces, incluir, digamos, algún caso por industria también puede ser bastante útil. Roadmap estimado. Acá también entramos en un montón de cuestiones que, digamos, pueden ir variando empresa a empresa. Vuelvo a como los dos parámetros que estaba usando. Si su servicio está relativamente estandarizado, no quiere decir que necesariamente tenga, si no es un proyecto cerrado, probablemente no tenga fases de proyecto, por decirlo de alguna manera, pero sí tenga ciertas fases o estructura de implementación del proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hemos trabajado con agencias de marketing que al ser un servicio que en general tiene una característica de recurrencia en la implementación de cosas, por ejemplo, si yo voy y contrato una agencia para que me corra Google Ads, como no es un proyecto cerrado, no tiene fases de desarrollo de proyecto, pero sí en general la agencia me puede decir, mira, lo que nosotros hacemos o la manera en la que nosotros trabajamos es, vos cuando arrancás el proyecto tenemos una primera parte, unas primeras 2 reuniones de kickoff, donde nos das acceso, digamos, a tu cuenta publicitaria de Google para que nosotros podamos trabajar, hacemos un estimado del presupuesto que vamos a invertir en las primeras campañas y determinamos las primeras keywords para las primeras campañas. Después de un mes, analizamos los primeros resultados, te presentamos un reporte de eso y hacemos los ajustes pertinentes. Y eso tiene una recurrencia de un mes, digamos, todos los meses tenemos un momento de envío de reporte y revisión. No es un proyecto cerrado, pero como es un sistema repetitivo, yo le puedo dar claridad y certidumbre al que está del otro lado de cómo va a funcionar esa relación conmigo a lo largo del tiempo. Digamos, qué fases vamos a ir trabajando y cuál va a ser esa forma de trabajo. Para un tipo de proyecto cerrado, vuelvo a lo mismo, si es estandarizado, 100% mejor. Porque, por ejemplo, algo que vemos acá es esto de fase 1, identificar y ejecutar, ampliación de alcance, que esto tiene que ver con aumentar volumen, y estandarización y sistematización, que son las características particulares de los proyectos dentro de Archgroup. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, soy una software factory y el proyecto es súper amplio o un montón de cosas? En general, para lo que son proyectos customizados y de desarrollo, uno, digamos, tiene un roadmap estimado cuando determina el alcance del proyecto. No es lo mismo desarrollar una sola funcionalidad que 10 funcionalidades para una app, por ejemplo. Entonces, usualmente ya tienen más o menos, quizás no tienen el plan de acción paso a paso, pero suelen tener por lo menos, al tener que estimar el alcance para estimar el precio del proyecto, tienen más o menos un recorrido de, bueno, primera reunión de kickoff, no sé, en tal momento, digamos, el primer chequeo, el primer checkpoint de proyecto, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos tratando de hacer acá? Darle certidumbre, insisto con esa palabra, soy muy insistente con eso, pero darle certidumbre al prospecto de qué es lo que puede esperar cuando empieza un proyecto con nosotros, ¿sí? Ojo, quizás nosotros ya se lo dijimos en la reunión, ya lo charlamos y para nosotros quedó clarísimo, pero reiterar es súper importante
Y segundo, que ese tipo de cosas, por ejemplo, queden por escrito, siempre son súper útiles y es algo a lo que la persona puede volver y puede revisar. Después, por supuesto, una vez que ya entramos en la implementación del proyecto, esto se va a abrir, se va a desglosar, se va a puntualizar, etc. Pero esto tiene que darle certidumbre al que está del otro lado de más o menos cómo va a transcurrir, qué es lo que yo puedo esperar. Si yo sé qué puedo esperar, me quedo más tranquilo, me da mayor certidumbre, ¿sí? ¿Dudas o preguntas hasta acá? Puede ser chat o pueden abrir el micrófono. Bien, sigo. Entonces, repaso hasta acá más o menos y ahora sigo. Recordatorio, la propuesta tiene que ser corta, idealmente. Tiene que tener claridad de los compromisos de quien presta el servicio y quien lo adquiere. Tiene que tener testimonios, certidumbre, certidumbre, certidumbre. Tiene que tener, si los tenemos, caso por industrias. Si no los tenemos, y esto se lo pueden llevar como tarea, chequear si ustedes efectivamente tienen una tendencia o no en el tipo de industria de la cual tienen la mayor parte de sus clientes. Si lo tienen, está bueno empezar a construir por lo menos esos casos por industria. Después se irán ampliando, digamos, o uno irá incorporando más industrias o se irá especializando cada vez más. Pero en general, acá sabemos hacer lo que hacemos y además lo sabemos hacer bien para tu industria en particular. Y además esto es lo que podés esperar del proyecto, el servicio, etc. De esta manera va a transcurrir. De nuevo, certidumbre, certidumbre, certidumbre. Más todavía, o cuanto más explícitos podamos ser con esto, mejor. Explicación del proyecto. Si tienen un video corto explicando, espectacular. Si lo pueden resumir en un par de slides, también. Digamos, estas son alternativas y opciones. Si las tienen todas, mejor. Si no, no se abrumen, empiecen por alguna, ¿sí? Explicación del proyecto, fíjense que ahora lo vamos a ver en la última slide, pero cuando nosotros mandamos en general como el pack de propuesta, incluimos también un video, que está Julieta, nuestra gerente comercial, seguro algunos la conocen, de cómo trabajamos en Arch Club. A justo le tapé el número de vistas, pero este video tiene algo así como 3.000 y pico de vistas. Evidentemente habrá gente que habrá llegado orgánicamente por YouTube, pero hay mucha otra que lo vio a partir de que nosotros lo enviamos en la propuesta. ¿Qué es lo que dice este video? Como para que ustedes tengan una idea. Expande esta información. Entonces te lleva casi o prácticamente por el paso a paso del proyecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer dentro del proyecto? Bueno, va a haber una primera fase donde vamos a hacer un onboarding y diagnóstico. Después, en general, en la mayoría de los proyectos, por las características y necesidades que suelen tener nuestros clientes, se trabaja en la parte de generación proactiva de prospectos. O es una de las principales opciones. ¿Qué es lo que buscamos acá? Que tengas un volumen particular, con una sistematización específica, etc. Y después sigue, no voy a relatar todo el video, después lo pueden ver, se los puedo mandar. Pero digo, en líneas generales lo que hace Julieta en ese video es, de nuevo, te lleva a qué podés esperar del proyecto. Certidumbre, certidumbre, certidumbre. Sé que lo sigo repitiendo, pero es el principal mensaje que quiero que se lleven de por qué es importante construir las propuestas de esta manera. Explicación del proyecto. Acá hay un video. Mail. Esto es como el detalle, pero no menor. Fíjense, y de hecho fui remarcando algunas cuestiones. Enviamos la propuesta, ¿sí? Nosotros finalizamos una reunión de ventas. En general, en la mayoría de los casos, si su proceso es diferente, me pueden dejar alguna pregunta en el chat y podemos ver el caso particular. Pero más o menos en líneas generales, para lo que es venta de servicios, tenemos una primera reunión y en función de eso enviamos la propuesta. Algo que dije muy por arriba, puede que la propuesta tenga o no el precio, eso sí va a depender un poco de su proceso de venta. Pero en general lo lleva y lo tiene.
Entonces, fíjense cómo está compuesto este mail de envío de propuesta. Buenas tardes, bla, bla, bla. Te envío lo que quedamos. Te comparto la propuesta, que es el documento que va específicamente adjunto, que es un poco que estábamos viendo cómo construirla. Les voy a compartir para que repasemos solo por arriba la nuestra, para que la puedan ver. Creo que está acá. Yo les fui mostrando como algunos slides nomás, pero para irnos un poquito más en profundidad, vamos a alcanzar en el proyecto, buscamos alcanzar estos 5 hitos. ¿Cuáles son algunas de las cosas que buscamos, digamos, lograr? Estrategia global, validación internacional, marca global. Fases de desarrollo, este era el slide que les estaba mostrando recién. Cómo podés esperar que transcurra ese proyecto. Metodología de la empresa. Puede que ustedes no tengan metodología, no se preocupen, no es un mínimo de la propuesta, por eso no lo puse. Pero en nuestro caso, al tener proyectos específicos con ciertas características que están basados en una metodología particular, ¿sirve para qué? Para agregar certidumbre. No es que estoy inventando un proyecto de la nada, está basado en una metodología. Entonces, tengo mi metodología, dentro de mi metodología desarrollo los proyectos. Hay una breve presentación de la metodología, etcétera, y la inversión, y que incluye una reunión semanal, 6 meses de proyecto, herramientas de medición, acceso de por vida a nuestra plataforma de contenido, acceso de por vida a los espacios de entrenamiento. Importante acá, si no vieron la masterclass, me parece que fue la del mes pasado, la de creación de oferta, se las recomiendo. ¿Por qué? Porque estas cosas que nosotros ponemos acá no son aleatorias, no es que un día nos levantamos y dijimos, metámosle todo esto, sino que hace parte de la oferta. ¿Cuál es la oferta de la empresa? Y con la oferta me refiero a, no es únicamente el servicio, los 6 meses de proyecto, las reuniones mensuales, sino cómo armás un pack de oferta que es interesante para tu prospecto y que probablemente los proyectos nuestros generen un montón de problemas que dentro de la oferta misma los vamos solucionando. Entonces les sugiero que vean ese video y si tienen dudas me preguntan, pero no me voy a meter mucho con oferta hoy. Testimonios, que era lo que estábamos viendo. Anexos, que es esto, un poco de detalles particulares, digamos, para el pago, en nuestro caso porque tiene el precio. Algo más de validación, trabajos institucionales, es decir, instituciones con las que hemos trabajado en algún momento. Y datos de contacto, eventualmente, digamos, como formalidad. Pero fíjense que este es el documento que se envía. Después, sigo con esto. Te comparto además este link con los más de 200 testimonios de expansión de otras empresas. Esto redirecciona a la persona a nuestra web donde están cargados todos los testimonios. ¿Qué es lo que hace acá? Primero te abre, te tira muy general, y fíjense que acá también juega con el número. Juega no en un mal sentido de la palabra, sino que al contrario. La comercial, digamos, que está llevando esto, lo aprovecha, porque nosotros tenemos, de nuevo, Arch Group en este caso, una fortaleza en el volumen de testimonios que tenemos. Eso le tenemos que sacar provecho, no es lo mismo que te den testimonio 2 empresas que te lo den 200. Digamos, es mucha la diferencia. Entonces, en este caso en particular, nosotros aprovechamos eso y lo especificamos dentro de la propuesta. Esto no es aleatorio, es adrede, está hecho a propósito. En especial, me gustaría que revises estos. Y le pone algunos proyectos específicos. Esto yo no lo nombré, digamos, pero es una herramienta muy interesante que pueden utilizar. Si ustedes tienen testimonios o mismo casos de éxito, no se limiten exclusivamente a testimonios, que están muy relacionados con la problemática que charlaron con el cliente o el prospecto, digamos, dentro de su, ¿cómo se dice?, de su reunión de ventas, le especifican y lo mandan a ver o a leer específicamente esos. Por ejemplo, estoy en una reunión de ventas, típica situación, digamos, que no suele suceder. No, bueno, María, nosotros en realidad
Lo que nos pasa es que vendemos principalmente por referidos, entonces, no, si bien, qué sé yo, nuestra empresa ya tiene 15 años dentro del mercado, la verdad que hemos ido creciendo orgánicamente y nos gustaría empezar a crecer más proactivamente. Y yo tengo testimonios donde hablan de eso, y donde específicamente a lo mejor justo el cliente la pegó y habló de eso, no porque yo le haya dicho que hablara de eso, sino porque en general uno cuando sugiere cómo estructurar el testimonio le dice, bueno, contá un poco tu situación inicial y contá tu situación final. Si yo tengo testimonios que hablan de esa problemática que el prospecto me nombró en la reunión de ventas, no dejen de usarlos. Digamos, es clave porque lo que buscamos con eso es que la persona que está del otro lado se identifique. De repente abra el video este y diga, ah, che, mirá, a esta empresa le pasa lo mismo que a mí. Hizo el proyecto con esta gente y hoy está dando un testimonio de que este proyecto le sirvió. Buenísimo. Entonces, si lo tienen, si tienen un testimonio o un caso o lo que sea muy relacionado con la problemática del prospecto que ustedes observaron en la reunión, 100% recomendable que lo incluyan también. Te comparto una síntesis de lo que es un proyecto con casos de expansión. Esto es lo que les mostraba de los casos de éxito. Y fíjense, de hecho, bueno, si pudiese darle escape a esto, estaría buenísimo. Ahí está. Tenemos un documento que es para crecimiento de agencias. Entonces, si yo estoy trabajando con una agencia, o si tuve una reunión de ventas con una agencia, en general le mando este documento. Tenemos uno más genérico de internacionalización y tenemos uno específico de empresas de software, que es el que les estaba mostrando. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Si tuve una reunión con una agencia, acá, en este apartado que estaba mostrando recién, en general le voy a mandar el documento relacionado con agencias. Esto es la especificidad por industria. Si yo tuve una reunión de ventas con una software factory, en general le voy a mandar el documento más relacionado a empresas de tecnología, en particular software factory, si lo tengo diferenciado. Si no lo tienen diferenciado por específico, pueden ir arrancando por industria y después ir achicando. De nuevo, no se vuelvan locos si no lo tienen. Lo importante de esto es que vayan notando la dinámica de presentar una propuesta, qué es importante, qué cosas dan certidumbre, por qué es importante incluirlas, y en función de eso piensen qué tienen hoy, cómo pueden reestructurar su propuesta si es que lo necesitan, y por otro lado sí qué cosas pueden salir a buscar. Bien, y acá el breve video explicativo de cómo va a ser el proyecto, cómo va a llevarse adelante el proyecto. De nuevo, certidumbre para las personas de, bueno, ¿qué puedo esperar de esto? Y lo último, y no menor, que tiene que contener este mail, es un next step, ¿sí? Parece una pavada, pero un error que veo muchas veces tanto cuando están finalizando la primera reunión, o sea, la primera reunión de ventas, como cuando envían la propuesta, es no le dan un next step claro al prospecto. Y si ustedes no le dan un next step claro al prospecto, lo pierden, porque no sabe qué es lo que tiene que hacer después. O sea, nosotros tenemos que simplificarle ese proceso al máximo. ¿Estamos terminando la R1? Bueno, Pepe, lo que va a pasar ahora es que yo te voy a estar mandando la propuesta y si te parece, agendamos una, en nuestro caso, porque así es nuestro proceso de ventas, y si te parece, agendamos una segunda reunión una vez que ya hayas visto la propuesta y para ver más en específico cómo podríamos desarrollar el proyecto con vos. Propuesta, envío de mail. Fíjense, de nuevo, next step, definir una fecha de reunión más personalizada. Siempre tiene que estar claro el next step. Después de una reunión 1, en el envío de la propuesta y en cada paso en general del proceso comercial. Tip que no está estrictamente relacionado con esto, pero lo he visto muchas veces.
Si ustedes tienen una segunda reunión de ventas, por favor, lo único que les pido es no hagan una segunda reunión de ventas para presentar la propuesta, ¿sí? ¿Por qué? Pues se la están mandando por mail. ¿Por qué yo querría tener una reunión, alocar mi tiempo a eso, si es algo que yo ya puedo leer por mail? Salvo en casos en donde la propuesta efectivamente contenga particularidades y especificidades del proyecto, por ejemplo, cuando se hace un desarrollo de software puntual. En general, cuando uno trabaja en un desarrollo de software puntual, efectivamente tiene que revisar la propuesta en la segunda reunión. Pero si no, lo que tenemos que buscar es, en la segunda reunión, agregarle valor. Siempre, a lo largo del proceso de ventas, generar certidumbre, agregarle valor al prospecto. Esas son como dos máximas de todo el proceso de venta. Entonces, si yo te mando una propuesta con todas estas características, te estoy definiendo cómo va a ser el proyecto, te estoy diciendo que hay gente que ya validó mi servicio, te estoy mostrando que tengo conocimientos específicos por industria y te vuelvo a reiterar cómo va a ser el proyecto, acá tenés prácticamente toda la información que necesitas. Si yo te pido una segunda reunión para mostrarte todo esto, y la verdad que yo te diría, no hace falta. Entonces, lo que tienen que pensar ahí es, bueno, ¿cómo agrego valor en esa segunda reunión o cómo la tengo que estructurar para que no sea una reunión de revisión de propuesta nada más? Bien, dudas, preguntas, consultas. Por acá me preguntan, ¿cómo convencer o lograr que el cliente nos dé su tiempo para grabar el testimonio? En general, no tienen mucho problema. Si el servicio fue bueno, digamos, están conformes y demás, es cuestión de pedir, nada más. Veo muchas veces que es como una traba el hecho de pensar que uno va a molestar al cliente y en general no lo molesta, pero te doy algunas opciones. Si tenés muy buena relación con el cliente, en general yo lo que hacía cuando era consultora y terminaba las reuniones era lo siguiente. En la última reunión de trabajo, yo en la anteúltima reunión ya les anticipaba y les decía, bueno, Pepe, la semana que viene vamos a estar viendo el reporte de cierre del proyecto y además te voy a estar pidiendo un testimonio. Te propongo que dos opciones. Una, que nos tomemos 5 minutos de los últimos 5 minutos de la reunión para grabarlo en vivo, así ya te lo sacás de encima y también cualquier duda que te pueda surgir, la revisamos ahí, o lo grabás vos tranquilo en el momento que quieras. Lo único que te pido es el deadline claro. Le tienen que dar un deadline a la gente porque si no los van a estar persiguiendo hasta el infierno más o menos. Entonces, la otra alternativa es que lo grabes tranquilo, qué sé yo, si te parece para el 30 de abril me lo mandás. Si te parece que te vas a colgar, grabémoslo directamente en la reunión. Ah, bueno, buenísimo. La mayoría de nuestros clientes acceden directo a eso. De hecho, si ven, muchos de nuestros testimonios han salido en pandemia y eso fue también lo que ayudó a... muchos de nuestros testimonios están como grabados y se nota que están grabados en Hangouts. La verdad que mientras esté el testimonio y demás, no importa demasiado. Bien, ¿alguna otra? Súper. Como para ir cerrando ahí entonces, algunos conceptos que fui repitiendo varias veces, pero de nuevo me interesa que se lo lleven. 1, propuesta corta. En general, no manden un choclazo de propuesta, nadie lee eso. 2, tienen que ir generando certidumbre a lo largo de todo el proceso de ventas, además en particular en la propuesta. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de testimonios, a través de casos de éxito, a través de explicar, reexplicar y recontraexplicar qué puede esperar la persona de nuestro servicio. Si es un proyecto, cómo se va a estructurar ese proyecto, qué fases va a tener. Si es un tipo de servicio que es recurrente, bueno, ¿qué vamos a revisar? ¿Cuándo lo vamos a revisar? ¿Quiénes van a intervenir en ese proceso de revisión? Etcétera. Si es un servicio más customizado, ¿cuál va a ser el alcance de ese proyecto? ¿Qué cosas va a incorporar? ¿Qué no? ¿Cuál va a ser el equipo de trabajo? Etcétera.
Y siempre, siempre, siempre denle un next step a la persona luego del envío de mail, que ya es como el mail es lo que consolida la propuesta, los testimonios, etcétera, etcétera. Eso es a grandes rasgos lo que tiene que ver con propuesta. ¿Qué pueden hacer, digamos, cuando salgan de esta reunión si no lo han hecho todavía? Revisar su propuesta, ir a revisar su propuesta actual, mirarla con ojo crítico, no porque esté mal, sino porque acaban de incorporar un montón de información. Entonces, poder decir, ok, bueno, de lo que acabo de ver, qué cosas le puedo incorporar o no a mi propuesta, qué les puede pasar. Puede que tengan o no testimonios, si no los tienen y están trabajando todavía con su consultor, trabajen con su consultor o consultora, ven cómo van, digamos, listar empresas con las que han trabajado o están trabajando, a las cuales les pueden pedir testimonios. Si no tienen casos de éxito, mismo revisen cuáles son aquellas empresas de las cuales tienen información como para construir un caso de éxito, revisen si lo pueden hacer además en particular por industria. Si no lo pueden hacer por industria, no se vuelvan locos, digamos, hay cosas que necesariamente se construyen a lo largo del tiempo y a medida que uno va incorporando cada vez más clientes. Lo que seguro pueden hacer es detallar bien y explicar bien cómo transcurre su servicio y qué puede esperar el posible prospecto, digamos, de eso. Si no tiene nada de eso, tiene un montón de cosas para trabajar. Bueno, mañana es viernes, pero la semana que viene seguro. Y algo que dice mucho Jazz, algunos la deben conocer, mejor hecho que perfecto. No se vuelvan locos si no tienen todos los puntos ya, no se vuelvan locos si, qué sé yo, tienen un solo testimonio, no tienen por industria, arranquen con algo, ¿sí? Y el resto lo van a ir construyendo a lo largo del tiempo. Pero comiencen por algún lugar, comiencen por mejorar la propuesta y en función de eso ya después, además uno empieza a recibir feedback del mercado y eso es súper útil. Dicho esto, les dejo 2 minutitos por si hay dudas o no y paso con algunos avisos parroquiales. No se olviden que tienen disponible nuestro Resource Center. Dentro del Resource Center, por ejemplo, en todo lo que es la parte de conversión van a encontrar complementos a lo que yo estuve diciendo hoy y cosas en las que no metí, como por ejemplo cómo estructurar una reunión de ventas, qué características debería tener esa reunión de ventas, cómo hacer el seguimiento. Una vez que envío la propuesta y ahora ¿qué hago? Digamos, cómo debería hacer seguimiento, cómo debería estructurar ese seguimiento. Si no tienen el acceso, lo perdieron, etcétera, lo que sea, le piden a su consultor o consultora. Por otro lado, dentro del Resource Center también van a poder encontrar el programa de referidos. ¿De qué se trata este programa de referidos? Si ustedes actualmente están en un proyecto con nosotros, refieren a una empresa, esa empresa efectivamente comienza un proyecto con nosotros, tienen un 5% de descuento en la segunda cuota del proyecto que ustedes están llevando adelante. Ahí pueden cargar sus referidos y es un descuento acumulativo. Por ejemplo, si refieren 3 empresas y las 3 compran un proyecto con nosotros, tienen un 15% de descuento. Pero es importante que entren a través de este link, porque si no a veces nos dicen, Pepito me recomendó. Y yo no tengo forma de chequear si ustedes efectivamente le recomendaron o no le recomendaron. Entonces, si ustedes tienen a alguien para referir, lo pueden hacer a través de este link. Dicho esto, les agradezco mucho por el tiempo. Si no vieron el video del mes pasado de armar